Hola a todos. En este video aprenderemos a calcular parámetros cinéticos, condiciones de operación, geometría estándar y potencia total a partir de una levadura desarrollada en un quimiostato, cuyo volumen de caldo es 1.56 decímetros cúbicos con una concentración de glucosa en la alimentación de 5.7% peso-volumen. Para conocer los parámetros cinéticos se hacen variar los flujos y una vez alcanzado el estado estable se registran los siguientes datos. Antes de iniciar con la resolución del problema, un punto muy importante y que no se debe olvidar es homogeneizar las unidades. Esto con el fin de que al realizar las operaciones correspondientes se puedan reducir términos. De modo que haremos las conversiones para que las concentraciones queden en unidades de gramos sobre litro y los flujos en litros sobre hora. Aquí se muestran las conversiones realizadas para el segundo flujo. Una vez homogenizados los datos, al analizar estos, a medida que aumenta la velocidad de flujo, la concentración a la salida del sustrato va aumentando. Esto se traduce en una menor conversión de sustrato, hasta el punto en el que no existe producción de biomasa y de producto, por lo que la concentración de sustrato en la entrada es igual que en la salida. Por lo anterior, para el primer flujo, los datos no se tomarán en cuenta para la construcción de la gráfica. Este fenómeno es conocido como lavado celular. Construimos la gráfica 1 sobre sustrato versus 1 sobre dilución con el fin de calcular los parámetros cinéticos. Para esto, abriremos una hoja en Excel y colocaremos los datos correspondientes al flujo y al sustrato, además del volumen que corresponde a 1.56 decímetros cúbicos, lo que es equivalente a 1.56 litros. Dividiremos el volumen sobre cada uno de los flujos, recordando que esta operación es equivalente a 1 sobre dilución. Posteriormente construimos la gráfica tomando en cuenta que 1 sobre sustrato va en el eje de las X y 1 sobre dilución en el eje de las Y. Colocamos la línea de tendencia y el coeficiente de correlación. Una vez obtenida la línea de tendencia, podemos observar que el valor de B corresponde a 1 sobre mu max. Por lo tanto, 1 sobre 3.9659 o 3.9659 elevado a la menos 1 nos da un valor de 0.2521 horas a la menos 1. Este valor puede variar conforme al número de decimales que uno utilice. Para el cálculo de KS realizamos un despeje y multiplicamos el valor de M, que es la pendiente, que corresponde a 7.4815 gramos por hora sobre litro, por 0.2521 horas a la menos 1, dando como resultado 1.886 gramos sobre litro. Para las unidades de M se sacan a partir de la fórmula de la pendiente, es decir, dividimos las unidades de Y, que corresponden a 1 sobre dilución, sobre X, que es 1 sobre sustrato, y aplicando la ley de los extremos y los medios, tenemos que las unidades de M es igual a gramos por hora sobre litro. Para el cálculo de los rendimientos utilizamos las fórmulas correspondientes y vamos despejando conforme a los datos de la tabla. En primer lugar tenemos el cálculo del rendimiento de la biomasa producida por sustrato consumido. En el segundo caso, el rendimiento del producto por el sustrato consumido y en el último, el rendimiento del producto por biomasa producida. Y con esto se obtienen los parámetros cinéticos. Empleando el microorganismo anterior y los parámetros cinéticos calculados, proponga el volumen y las condiciones de operación de un fermentador que opere de forma continua, adecuado para producir 2.45 toneladas por año del metabolito. Suponga que se empleará el mismo medio de cultivo. En cultivo continuo, las condiciones de operación se eligen en base a las condiciones de dilución que generen mayor velocidad de producción. Para obtener estos datos, abriremos una hoja en Excel, colocando los datos obtenidos con anterioridad. Para los rendimientos, decidí realizar un promedio de estos, ya que presentaban una pequeña variación, así también como las fórmulas correspondientes para el cálculo de sustrato, biomasa y producto a la salida.
como la velocidad de producción. A partir de μmax, propondremos valores por debajo de este para evitar lavado celular. En este caso tomaré valores con diferencia de 0.015. Procedemos a calcular el sustrato a la salida fijando los valores de Ks y μmax. Con estos datos calcularemos la biomasa a la salida tomando en cuenta que el sustrato inicial es de 57 gramos sobre litros y el rendimiento de biomasa sobre sustrato es de 0.295 gramos de biomasa sobre gramo de sustrato. Para el producto de salida se toma de nuevo en cuenta el sustrato inicial menos el de salida por el rendimiento de producto sobre sustrato, que tiene como valor 0.115 gramos de producto sobre gramo de sustrato. Por último, calcularemos la velocidad de producción multiplicando el producto a la salida por la dilución correspondiente. Una vez obtenido todos los datos, tomaremos la dilución a la cual se obtiene una mayor velocidad de producción, que para este caso es a la dilución de 0.205 horas a la menos 1. Esquematizamos los datos y nos quedan de la siguiente forma. A continuación, realizamos las conversiones correspondientes para que la productividad quede en unidades de gramos sobre hora. Este dato, al dividirlo sobre el producto, tendremos el valor del flujo, dando como resultado 50.239 litros sobre hora, en el cual será el mismo a la entrada y a la salida. Para el cálculo del volumen de operación o caldo, tomamos el valor de la productividad y lo dividimos entre la velocidad de producción. Una vez obtenido el valor, realizamos una regla de 3 para obtener el volumen total. El siguiente punto nos pide que realicemos la geometría estándar del tanque agitado considerando el empleo de dos impulsores tipo canaleta. Por lo tanto, convertiremos el volumen de operación y el volumen total a unidades de metro cúbico. Con la fórmula correspondiente calcularemos la altura del líquido para que a partir de esta y con las relaciones establecidas en la tabla para el rodete de canalete se puedan calcular los valores requeridos. De modo que, al esquematizarlo, quedaría de la siguiente forma. Del lado derecho se muestran las operaciones correspondientes. Para el último punto calcularemos la potencia total considerando que el caldo de fermentación posee una densidad de 1.25 kg por litro, una viscosidad de 2.95 centipoise y agitado a 130 revoluciones por minuto. De nuevo, homogenizamos las unidades y estos datos nos servirán para calcular el número de Reynolds.
Sustituimos en la fórmula y nos da un valor de 4.67 por 10 a la 4. Con este valor nos vamos a la gráfica y localizamos el valor de 4.67 por 10 a la 4 y hacemos que tope con la línea 2, que corresponde a canalete. Esta línea se prolonga al eje de las X, con el cual obtendremos el número de potencia. Con este dato sustituimos en la fórmula para el cálculo de potencia unitaria, obteniendo un valor de 14.111.30 gramos por metro cuadrado sobre segundo al cubo, equivalente a 14.11 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cubo. Estas unidades equivalen a 1 watt. Asimismo, como el ejercicio nos habla de 2 impulsores, procederemos a calcular la potencia total, que sería la potencia unitaria calculada con anterioridad por 2, y esta la convertimos en kilowatt, teniendo un valor final de 28.22 por 10 a la menos 3 kilowatts.